Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con todos ustedes lo que tiene que ver con las características de la religión para poder entender dos cosas fundamentales: qué es una religión, cómo se desarrolla y qué es un fenómeno religioso. Para entender las características de la religión, sabiendo que para efectos de este curso ya hemos entendido qué es el religare, qué es eso de estar unido a. Ese concepto de religión lo que quiere decir es la manera como nosotros tejemos el mundo y cómo cada uno de nosotros se puede unir a lo trascendente. Por eso el término de religare, estar unido a, tejer. Por eso la religión se teje desde el hombre, y lo que hay que entender es que la religión es una creación humana. Son los hombres los que han creado la religión, y en esa concepción de crear la religión logran tejer esas teorías de lo trascendente. ¿Qué es lo que quiero que comprendamos hoy? Que comprendamos que toda religión tiene 5 características. Si le falta una de esas características, ya no es religión, es fenómeno religioso. Entonces quiero que miremos una a una las características pegadas a las grandes religiones del mundo. Ya sabemos para este curso que hablamos de 7 grandes religiones. La más antigua de ellas es el hinduismo, que no tiene fundador, no tiene un fundador reconocido. De ella se desprende el budismo. Y se desprende el budismo porque Siddhartha Gautama es hinduista, y como es hinduista, él pasa a formar otra visión de la religión que se va a llamar budismo. En las religiones chinas estaría el taoísmo y el confucianismo. En las religiones occidentales, el judaísmo, del cual se va a desprender el cristianismo porque Cristo es judío y él va a armar el cristianismo. Y por último, el islamismo, 7 grandes religiones. Pero algunos de ustedes podrían decir, hay un error, porque yo conozco otras religiones. En realidad no hay otras religiones. ¿Qué es lo que hay? Vertientes de cada una de esas religiones. Entonces, una religión de esas puede tener una vertiente fundamentalista, una vertiente conservadora y una vertiente reformista. Todas tienen esas 3 vertientes. Si ustedes van al hinduismo, por efecto de pensarlo en ejemplo, van a encontrar en el hinduismo que hay una vertiente fundamentalista que se va a llamar jainismo, una vertiente conservadora donde podríamos ubicar el Hare Krishna, y una vertiente reformista que es un sincretismo entre Islam e hinduismo que se va a llamar Sikh, conocido como sikhismo y escrito S-I-K. No es el sikhismo una religión de la psique. El sikhismo es un sincretismo religioso entre islamismo e hinduismo. Si ustedes revisan todas las religiones, en todas las religiones van a encontrar eso. Budismo. El budismo fundamentalista es el budismo Theravada. El budismo conservador, el budismo Mahayana. Y el budismo reformista es el budismo conocido como en las versiones de Occidente Zen o budismo tántrico. Ahí tienen la posibilidad de ver que no son otras religiones. Es decir, el Mahayana no es otra religión, es la vertiente conservadora del budismo. El jainismo no es otra religión, es la vertiente fundamentalista del hinduismo. Eso debe quedar muy claro, para que ninguno de ustedes empiece a ver que hay muchas religiones. No, hay 7 con las diferentes vertientes de lo que van a significar. Segundo, dentro de las religiones estamos hablando de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso?
traer de todas las religiones y empezar a pegarle a la práctica que yo tengo. Unir dos prácticas de dos religiones ya es una actividad sincrética. Y eso es muy contemporáneo, sobre todo en las visiones capitalistas del mundo. ¿Saben por qué? Piénsenlo seriamente en el sentido de lo que va a significar la palabra. La gente normalmente le pega a su religión las prácticas de otra religión, y cuando uno pregunta, lo que normalmente dicen es me gustó, me gusta, y como viene la idea de que me gusta, entonces la van pegando. Eso es lo que se va a llamar sincretismo religioso. Nosotros esa práctica la tenemos mucho aquí, en el sentido de que la yoga es una forma de oración hinduista, pero nosotros utilizamos la yoga como un mecanismo de ejercicio, me motiva, me llena las energías, me cambia la vida, cuando para un hinduista es una forma de oración. Eso, cuando nosotros lo traemos a nuestra cultura, ¿en qué se convierte? En sincretismo. Por ejemplo, ustedes no van a encontrar a un hinduista que diga voy para clases del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque ellos no meten el rosario en la práctica de su religión, porque no están haciendo sincretismo religioso. Por eso, si vamos a entender la religión, la tenemos que entender con 5 características fundamentales. ¿Y cuáles son las 5 características de una religión? La primera es que toda religión tiene norma y ley. ¿Y para qué están las normas? Para cumplirlas. Por eso, en todas las religiones del mundo ustedes van a encontrar que la gente cumple la norma, menos en el cristianismo católico. En el cristianismo católico todo pasa, todo sucede, no hay dificultad, Dios nos quiere y Él nos comprende. Pero usted va a encontrar hinduistas, budistas, taoístas, confucionistas, judíos, islámicos, cumpliendo las normas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es una opción de vida. Entonces normalmente esas religiones van a tener unas normas para ser cumplidas. Todas las religiones en su mayoría 5 normas, 5. El resto van a tener, como los judíos, 10 mandamientos y 613 preceptos. Esos son los que más normas y preceptos tienen para cumplir. Los cristianos 10 y el resto de las religiones 5. ¿Cuál es el problema que tienen los judíos? Que tienen muchas normas para cumplir, y Cristo, esa es una de las cosas que no le interesan, de tener tantas normas. Esos 613 preceptos, Cristo los hace desaparecer para el cristianismo, y al cristianismo no le quedan sino los 10 mandamientos. Por eso Cristo va a decir, ni un punto, ni una coma se le toca a la ley de Moisés. Por eso el cristianismo cumple 10. Y el cristianismo, con su vertiente ortodoxa, que es la fundamentalista, su vertiente conservadora, que es el cristianismo católico, y las vertientes reformistas, donde están los testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, esos son los reformistas. Todos cumplen 10 mandamientos. El resto de religiones 5. Piensen seriamente el factor fundamental de la religión para estructurar una sociedad. ¿Qué es lo que hace eso? Si usted cumple la norma, usted tiene una sociedad que no tiene dificultades. Pensémoslo, en la mayoría en este país católicos y la gran mayoría cristianos. Aquí estamos hablando de un 92.3% cristianos, 72.6% católicos. Todo ese 92% deben cumplir 10 mandamientos, y en esos 10 mandamientos están las prácticas para tener una sociedad estable. ¿Cómo cuál? No robar, no matar, no fornicar, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. En esos 5 están todas las prácticas de la vida social. Los otros pertenecen a la vida familiar, honrar a padre y madre.
Los primeros 3 tienen que ver con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su nombre en vano y santificar las fiestas. Y 1 tiene que ver en la práctica social del no matar. Piensen seriamente que nosotros cumplimos esos 10 mandamientos y estamos viviendo en el país de las maravillas. Con esos 10 mandamientos nosotros podríamos inclusive no tener legislador en este país, porque con esos 10 mandamientos viviríamos acorde con nosotros. Igual sucede con los 5 mandatos de todas las religiones. Todas van a tener esas normas y leyes para regular la vida de los individuos y no cambian. Es decir, no aparece hoy una persona que diga cambiémoslo, hagamos otro, montemos otro mandato, no aparece, ¿sí? Segunda característica de la religión, tiene un libro sagrado. ¿Para qué es el libro sagrado? Para estructurar la vida de las personas. Miren, no es única y exclusivamente para rezar. El texto sagrado lo que hace es entregar una manera de vivir. Cuando usted lee el texto sagrado de las grandes religiones, está leyendo una forma de vivir en una sociedad. El libro sagrado para el hinduismo es el famoso texto de los Vedas. Para el budismo, el libro de los cestos. Y se llama libro de los cestos porque es colocado en 3 cestos, entonces es conocido como 3 libros. Para el taoísmo, el Tao Te Ching. Para el confucianismo, las Analectas de Confucio. Para el judaísmo, la Torá. Para el cristianismo, la Biblia. Y para el islamismo, el Corán. Si ustedes leen muy detenidamente los textos sagrados, van a encontrar que es una forma de vida, un evangelio diciéndole a uno: ¿por qué miras en el otro la paja que tiene en su ojo y no la viga que tiene el tuyo? Eso ya les daría a ustedes para pensar que es una forma de proceder frente al otro. Lo mismo, si ustedes leen el libro de las enseñanzas de Buda o el libro de los cestos, van a encontrar que Buda le enseña a sus seguidores a abandonar, a desapegarse del mundo. El dolor es apego. Piensen seriamente que entre más me apego al mundo, más dolores tengo. Soy libre si tengo la posibilidad de no estar apegado a tantas cosas. Por eso el texto sagrado es fundamental. Y hemos enumerado ya los libros sagrados de las 7 religiones. Tercero, toda religión tiene un querigma, escrito K-E-R-Y-G-M-A, querigma. Nacido del griego, va a significar anuncio, punto de fe, en que cree cada religión. Uno le podría preguntar a las religiones de Occidente, uno le pregunta a un judío: ¿usted en qué cree? Y él inmediatamente le dice a uno: yo creo en un único Dios que es mi Padre, me ha dado mi tierra y cuida a mi familia. En eso cree un judío. ¿En qué cree un islámico? Alá es el único Dios y Mohamed es su profeta. ¿En qué cree un cristiano católico? Uno preguntaría, y todo el mundo dice que creemos en muchas cosas, pero debemos creer en que Cristo murió, resucitó y volverá. Por eso el cristiano cuando va a misa, el cristiano católico cuando va a misa, el sacerdote, después de hacer un acto que se llama consagración, va a decir: este es el sacramento de nuestra fe. Y la gente al unísono contesta el querigma. El querigma es: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso los cristianos están esperando que Cristo vuelva y que vuelva al juicio final. Eso es un querigma, un anuncio para poder decirle al otro en qué es lo que yo creo. Cuarto, toda religión es comunitaria. Ese concepto de comunidad es fundamental dentro de la religión. Ustedes lo pueden haber utilizado en la política. Uno escucha políticos diciendo que trabajan por la comunidad. Uno escucha en la academia decir que tenemos comunidad académica.
pero en realidad el concepto de comunidad es muy fuerte, porque es la posibilidad de pensar en el otro, vivir con el otro, sacrificarme por el otro. Ese concepto no es bien utilizado si yo voy a hablar de las concepciones políticas. Un político no trabaja por comunidad, trabaja por una sociedad. El problema de la comunidad es que tiene trascendentes unidos a él y se los da la religión, como por ejemplo, amarse. En la sociedad a mí no me pueden detener por no amar a mi hermano. Está detenido porque usted no ama a su vecino, ¿no? A mí me dicen, yo lo puedo detener a usted por no respetar los derechos de su vecino, pero no por no amarlo. Solo la religión me va a decir, tú debes amar al otro. Por lo tanto, hay que sacrificarse por el otro y hay que ser solidarios. No hay religión más comunitaria que el judaísmo. Los judíos entendieron perfectamente qué es ser comunitario. Es el sacrificio por el hermano. Por ejemplo, la Torá dice, si tu hermano se queda sin casa, lo llevarás a vivir a tu propia casa hasta que tu hermano tenga casa propia. Problema, aquí el propio hermano de sangre de uno se queda sin casa y uno le dice, yo voy a rezar mucho por ti. Eso no es ser comunitario. Ser comunitario es ser tan solidario con el otro que las grandes religiones del mundo han logrado y pretenden que el día que yo encuentre a alguien fuera de mi casa desnudo, la camisa que le tengo que dar para que se cubra es esta. No ir a buscar la camisa vieja que tengo en mi casa. Por eso el pensar en una religión como comunitaria es darle a las religiones una de sus mejores características. Y quinto, toda religión tiene ritos y ceremonias. Esto es muy bello y antropológicamente nace de lo que nosotros somos en realidad. Todos los ritos y ceremonias de los seres humanos se hacen con comida. Si uno quiere conseguir una mujer, agradarla y amarla y que ella lo ame a uno, una de las primeras prácticas que yo hago como hombre es invitarla a comer. Nosotros todo lo que vamos a celebrar lo hacemos con comida. El cumpleaños del hijo con comida, invitamos a toda la familia a una comida y todo el mundo espera que haya comida. ¿Por qué? Porque es celebrar un acontecimiento de la vida en una estructura simbólica muy bella que se llama comer. Dar, compartir, estar, vivir y disfrutar. Esa comida son los parámetros de toda religión. Por eso la religión tiende a hacer que el ser humano logre mostrar lo más trascendente que tiene. Cualquiera de ustedes puede ver que una madre, una abuela, la primera pregunta que le hace a todo mundo cuando llega a su casa es, ¿ya comió? Esa idea de la protección de la madre está en las grandes religiones, de la que provee el alimento, y un alimento que viene de lo divino. Por eso todos esos ritos y todas las ceremonias, si ustedes lo revisan en las grandes religiones, están unidos a la comida. Y ritos que van marcando la vida de los individuos en ritos de paso. ¿Cuáles son los ritos de paso? Aquellos en los cuales yo cambio mi estado de vida y paso a otro estado de vida. Por eso todas las religiones toman al individuo desde el nacimiento hasta la muerte y le van colocando ritos y ceremonias en cada momento de su existencia. Esas son las 5 características de una religión. Lo que quiero que comprendan es, usted le quita una de esas características y ya no es religión, es fenómeno religioso. Entonces, quitémosle una, libro sagrado. Quítele el libro sagrado y busquen un fenómeno religioso como el pastaferismo. En el pastaferismo ellos creen que Dios es una gran masa de espagueti que descansa sobre un vaso de cerveza y sus ojos son 2 grandes albóndigas. Eso empezó como una burla a
los relatos creacionistas que querían aparecer como científicos en los Estados Unidos y luego se convierten en un fenómeno religioso y hoy actúa como fenómeno religioso. Por ejemplo, en Argentina tenemos un fenómeno religioso que se llama religión maradoniana. Y en la religión maradoniana, Maradona actúa como Dios, tiene un rito y una ceremonia que es la mano sagrada, ¿sí? Pero el resto desaparecen porque tienen que ir calcando más al cristianismo católico que al fenómeno religioso. Puerta del Cielo en los Estados Unidos, la Iglesia del Pueblo de Dios en Guyana, son ejemplos de que cuando el fenómeno religioso adolece de una de estas 5 características, no es religión, es fenómeno religioso. Esta charla de hoy nos debe dejar muy en claro que toda religión tiene 5 características que si hay una ausencia de una de ellas, ya no es religión, sino fenómeno religioso. Muchas gracias.